Bienvenidos a una nueva lección de física en el canal AreTutor. Hoy vamos a hablar de las funciones trigonométricas y su uso en física, para lo cual nos vamos a apoyar en un teorema que seguramente todos han aprendido en matemáticas, y es el teorema de Pitágoras. Este teorema está relacionado con un triángulo de ángulo recto, o también llamado triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene, como todos los triángulos, tres ángulos: A, B y C, y el ángulo C es un ángulo recto o de 90 grados. De ahí el nombre de triángulo de ángulo recto o triángulo rectángulo. Aquí hemos identificado los lados de este triángulo con las letras minúsculas A, que es el lado que está opuesto al ángulo A, el lado B, que es el que está opuesto al ángulo B, y el lado C, que es el mayor, que está opuesto al ángulo C. En estos triángulos rectángulos se les suele llamar hipotenusa, en este caso al lado C, que es el lado mayor, que siempre es el opuesto al ángulo de 90 grados. También se le llaman catetos a los lados que están opuestos a los ángulos agudos, en este caso el A y el B, que serían los lados A y B, son los llamados catetos. El teorema de Pitágoras relaciona las longitudes de los catetos y la hipotenusa de la siguiente forma: C, la hipotenusa, al cuadrado va a ser igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado, o sea, a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta propiedad, descubierta por Pitágoras para los triángulos rectángulos, tiene una gran utilidad en física y en la ciencia en general, ya que permite hallar las longitudes de estos lados, simplemente despejando el lado que queremos encontrar, hallando la raíz cuadrada y dejando a la variable correspondiente al lado completamente despejada, y con una simple operación matemática podemos calcular esos lados. Veamos cómo se utiliza esto a través de unas funciones trigonométricas. O sea, trígono es un triángulo, o sea, hay una serie de funciones trigonométricas que se cumplen en los triángulos rectángulos y que tienen una gran aplicación en física, y son las siguientes. Vamos a ver primero la función seno, o sin, como se escribe en inglés y se utiliza y aparece en la mayor parte de los libros de texto. El seno es igual al cateto opuesto del ángulo, o sea, el seno de un ángulo, cualquiera del triángulo, es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. De manera que si nosotros queremos calcular el seno del ángulo A, tenemos lo siguiente: dividimos A entre C y ya tenemos el valor del seno. Si tenemos el ángulo B, que es el otro ángulo agudo, pues podemos hallar con facilidad el seno dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lógicamente, para eso tenemos que conocer los valores de las longitudes de cada uno de los lados para poder resolver los valores del seno, ya sea de A o de B. Por otro lado, tenemos la función coseno. La función coseno nos relaciona lo siguiente: coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cuando hablábamos en el caso del seno, en el cateto opuesto, pues lógicamente, si tenemos el ángulo A, pues el cateto opuesto es el lado A. Pero si tenemos el coseno del ángulo A,
el cateto adyacente, o sea, el cateto que forma el ángulo conjuntamente con la hipotenusa, es el lado B. Por lo tanto, para calcular el coseno de A, dividimos B entre C, y para calcular el coseno de B, dividimos A entre C. Y de esta manera tenemos el coseno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Finalmente tenemos la función tangente. Y la función tangente se relaciona de la siguiente manera con los lados del triángulo y los ángulos agudos. Tangente de alfa es igual a dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De manera que si queremos hallar la tangente de A, pues tenemos que dividir este cateto, que es el opuesto, el A, sobre el cateto adyacente, que es el B, como vemos acá. Pero de la misma manera, como sabemos ya que el cateto opuesto se relaciona con el seno y el cateto adyacente se relaciona con el coseno, véanlo aquí, cateto opuesto con hipotenusa es seno y cateto adyacente con hipotenusa es coseno. Por lo tanto, si dividimos el seno de A entre el coseno de B, tenemos también el valor de la tangente del ángulo A. La misma situación ocurre con la tangente de B. Si dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, obtenemos la tangente del ángulo B. Pero lógicamente también, si tenemos el seno de B y el coseno de B, de la misma manera, eso nos va a producir la tangente del ángulo B. De esta forma, vemos que tiene un gran sentido práctico estas funciones trigonométricas, que van a tener un gran uso cuando hagamos análisis de vectores, ya sea para problemas de movimiento lineal o ya sea para otras situaciones como las fuerzas y otros vectores que vamos a estudiar en física. Vamos a ver cómo las funciones trigonométricas nos ayudan en el caso de los vectores. Aquí les ponemos el triángulo en esta esquina para que recordemos cuáles son los lados y cómo se llaman. Vamos a analizar las componentes vectoriales y de qué forma las funciones trigonométricas nos ayudan a resolver problemas en el caso de los vectores, hallando las componentes vectoriales en el plano. Cuando un vector, que en este caso vamos a llamar V, forma un ángulo diferente de 90 grados con cualquiera de los ejes del sistema de coordenadas, que aquí lo tenemos, sistema de coordenadas que ustedes conocen, X en la horizontal, Y en la vertical. Si dibujamos un vector cualquiera y este vector forma un ángulo alfa que es diferente de 90 grados, podemos hallar las componentes verticales y horizontales del vector B. Vamos a comenzar con la componente vertical. Para eso vamos a tomar este vector amarillo, el vector B, y vamos a hallar su componente en el eje vertical o eje Y, para lo cual vamos a hacer una proyección, o sea, vamos a trazar una línea recta perpendicular al eje Y que pase por la cabeza, por la misma punta de la flecha del vector B. Ahí la tenemos, y esta nos va a producir un vector sobre el eje, y este vector va a ser la componente en Y de el vector V. De la misma manera, podemos ver que este vector, que es el componente de V en el eje vertical o Y,
podemos conseguir la componente horizontal de V. De la misma manera que hicimos, proyectamos V en el eje horizontal. Para eso hacemos una perpendicular que toque el eje X a la altura de la cabeza del vector V, y aquí tenemos el vector Vx, que no es otra cosa que el vector componente en la horizontal del vector inicial, que forma este ángulo que no es igual, que es diferente de 90 grados. Vemos que se nos ha producido aquí un triángulo. Tenemos en realidad dos triángulos, este de aquí y este de acá, que ambos son semejantes. Este vector que está acá forma el cateto opuesto al ángulo alfa, y el vector componente horizontal forma el cateto adyacente. Y la hipotenusa no es más que nuestro vector inicial, el vector que está formando un ángulo alfa con el plano cartesiano. Y aquí tenemos que este vector es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se nos ha formado aquí, que está representado ahí en el sombreado. Y ese triángulo rectángulo, pues le podemos aplicar lo mismo que vimos anteriormente, y de esa manera podemos conseguir la magnitud de los vectores componentes del vector V. Veamos cómo. Recordemos que aquí el ángulo de 90 grados es el que está en esta esquina del triángulo, y por lo tanto podemos aplicar lo que ya aprendimos. Seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, VY, componente de V en el eje Y, y la hipotenusa es el vector V. Por lo tanto, si despejamos, podemos conseguir la magnitud del vector componente vertical despejando, y nos va a quedar que es igual a el valor del vector V, o sea, la hipotenusa, y esto multiplicado por el seno del ángulo alfa. De igual manera, podemos conseguir la componente en X, Vx, ya que como ella es el cateto adyacente al ángulo alfa, podemos decir que el coseno de alfa va a ser igual al vector Vx sobre la hipotenusa, el vector V, y despejando para el vector Vx vamos a conseguir su valor multiplicando V por el coseno de alfa. Si despejamos para V utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea la de la componente vertical o la horizontal, vamos a ver que podemos calcular el valor de V, si conocemos el valor de las componentes, dividiendo ya sea la componente vertical por el seno de alfa o la componente horizontal por el coseno de alfa. De esta forma hemos visto la aplicación de este del teorema de Pitágoras y de las funciones básicas seno, coseno y tangente a la solución de problemas vectoriales. Lógicamente, ni estas son las únicas funciones trigonométricas, ni son las únicas aplicaciones de estas mismas, pero son las más elementales que podemos mostrarles y que tienen una gran aplicación en la solución de problemas en física. Finalmente, vamos a ver el caso particular de cuando tenemos un vector que no cumple con esta condición. O sea, aquí hemos dicho que el vector V, para aplicar todo esto, tiene que formar un ángulo con los ejes de coordenadas que sea diferente de 90. Si tenemos el caso de componentes vectoriales, cuando un vector V forma un ángulo
igual a 90 grados con cualquiera de los ejes de coordenadas, se nos va a producir una situación particular con respecto a las componentes. Aquí tenemos nuestro eje de coordenadas y vamos a mostrarle lo que ocurre. Primero veamos si el vector V es horizontal, o sea, es paralelo o puede dibujarse incluso sobre el eje X. Pues resulta que va a ser igual a su propia componente horizontal, y en este caso la componente vertical del vector simplemente vale 0. No tenemos componente vertical. Lo mismo ocurriría si tenemos el caso de un vector V que está dirigido en la dirección vertical, o sea, forma ángulo de 90 grados con el eje X, y en este caso sería igual a su propia componente vertical y su componente horizontal sería 0. De esta manera terminamos con el tema que teníamos para hoy de el uso práctico de la trigonometría y las funciones seno, coseno y tangente en la solución de sencillos problemas en física. Suscríbete al canal Aretuto y dale me gusta. Los esperamos en un próximo video sobre física.